¿Amas a Dios? Esa era la pregunta que hacíamos en los programas anteriores y habíamos respondido con algunos versículos bíblicos, que, por ejemplo, Juan capítulo 14, verso 15, que decía: si me amas, guarda mis mandamientos. Bienvenidos a este programa que se llama Libres. Mi nombre es Joshua Hansen. Estoy acá en compañía de Juan David y en compañía de Khaled David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Joshua, ¿cómo están todos? Todo bien, excelente. Y vamos a seguir hablando sobre amas a Elohim. Y nos habíamos quedado en Mateo capítulo 16, verso 6, que dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Habíamos dicho que ellos fueron llamados hipócritas por Yeshua, que es el nombre de Jesús en hebreo. No había dicho que ellos eran legalistas. Él había dicho que ellos eran hipócritas. ¿Cuáles eran entonces los dos principales errores de los fariseos? ¿Cuál se imaginan, muchachos, que eran los errores principales de los fariseos? Su primer error, yo diría que fue no obedecer a nuestro Creador y hacer sus cosas como ellos mismos quisieron. Sí, exacto. Ellos hicieron sus cosas, o sea, incluso hicieron leyes. Sus leyes. Sí, en vez de Pusieron obedecer más leyes. Sí, en vez de obedecer las leyes escritas por Elohim, ellos se inventaron un montón de reglas más y las tenían como si fueran la ley de Elohim mismo. Y Juan, ¿te imaginas algún error que tuvieron ellos? Y yo diría lo mismo, exactamente, que ellos interpretaban las leyes y esas interpretaciones como que tenían más autoridad que la misma Torah inclusive. Exactamente. Miren, acá vamos a enumerar los dos errores y va justamente con lo que estaban respondiendo. Y es que uno, hacían todas las cosas a su propia manera y no a la manera de Elohim. Ellos inventaron el Talmud, que es un libro donde se crearon muchas reglas, múltiples reglas, para regir al ser humano desde el momento que se despierta en la mañana hasta que se va a dormir. Así que ellos tenían muchísimas leyes. Por ejemplo, el sábado tiene, en la Biblia, el Shabbat o el sábado solamente tiene 7 leyes, o sea, 7 normas para cumplirlo. Por ejemplo, no comprar, no hacer fuego y otras más. Y sin embargo, ellos incrementaron tantas esas leyes del sábado. Solamente el sábado le pusieron 1200 leyes más. O sea que es algo impresionante lo que ellos dijeron. Y pusieron eso como si fuera un cerco para proteger de que la gente no falle y no desobedezca las 7 leyes principales del sábado. Ellos pusieron 1200 leyes como si fuera un cerco para que la gente rompa esas reglas, pero no rompa las reglas principales. Eso estaba bueno, era una idea bastante genial, pero finalmente ellos exaltaron el cerco como la norma de Elohim mismo. Entonces esas 1200 leyes se volvieron más o superiores, incluso eliminaban las otras leyes. ¿Qué opinan sobre eso? Y bueno, se puede decir que las 1200 leyes que ponían en un principio era en fin de obediencia al Creador, para poder seguir su camino. Pero lo malo de ello se puede decir que al pasar el tiempo como que fueron disminuyendo las 7 leyes que puso nuestro Señor. Uh-huh. Y fueron obedeciendo más leyes que puso el hombre, por así decir. Sí, y además creaba una confusión porque la gente no sabía, gente no tenía acceso como nosotros hoy tenemos acceso a la Biblia y podemos leer en cualquier momento cuando queramos, ¿verdad? Cuando queramos, o encendemos nuestro celular y ya podemos leer. La gente antes tenía que ir a la sinagoga para que le lean, ni siquiera era propietario del rollo. Y ellos interpretaban a su propia manera y se confundían todas las personas. Ese era el yugo que le estaban cargando a las personas porque ellos creían que esas eran las leyes de Dios. Sin embargo, no eran leyes inventadas por ellos. ¿Caleb? Para explicar mejor, se diría entonces que ellos inventaron las leyes y le decía al pueblo que esa era la ley del Señor y tenían que cumplir. Sí.
Entonces el pueblo creía que estaban cumpliendo leyes del Señor. Exactamente. Así es. Sí. Y bueno, se debe a eso, ¿verdad? A la ignorancia básicamente y al celo que ellos tenían por sus propias leyes. Y bueno, entonces ellos, los fariseos, que eran los teólogos de la época, digamos que si tenías un problema teológico ibas a preguntarle a ellos. Eran como los, los profesores de los institutos bíblicos de hoy en día. Básicamente así eran ellos, considerados. Eh, entonces ese fue su error. Porque Deuteronomio 4.2 dice que no le agreguemos, Juan, y también dice que no. Ni le quitemos nada. Exactamente, entonces no hay que agregar. Y no hay que quitar tampoco. Porque a veces caemos en ese error también. Generalmente los cristianos a veces quitamos. O sea, los cristianos lo que hace la mayoría es quitar leyes. No solo quitar, también a veces agregar, o también como se entiende, exagerar también algunas leyes. Exactamente. Sí, los judíos en su gran mayoría agregan leyes, pero también quitan o anulan con sus leyes. Generalmente los cristianos quitamos leyes de la Biblia o no las consideramos porque nos parecen antiguas, pero al quitarlas también a veces añadimos otras. Por ejemplo, no sé, no teñirse el pelo, por ejemplo. También como se agregaron en el cuarto mandamiento que se anuló la ley del Shabbat y se añadió santificar las fiestas. Se quitó uno y se agregó algo supuestamente similar. Sí, esa es la traducción. Generalmente las traducciones católicas hacen eso. Santificar las fiestas, dice, y no aclara bien que el original en realidad lo que dice es el séptimo día, que es sábado. Muy buen punto ese. El otro error, porque estamos dedicando ya más de la mitad del tiempo en el primer error, pero es algo importante. El segundo error es que ellos, los fariseos, confiaban en sus propias leyes inventadas en vez de en las leyes de Elohim para su propia salvación. O sea, ellos creían que obedeciendo sus propias leyes o obedeciendo las leyes de Elohim mismo se iban a salvar. Y bueno, eso es el criterio más reciente del término teológico legalismo, ¿verdad? Porque creer que a través de la legalidad o de la ley uno puede salvarse es otro error muy grave. Nosotros no decimos eso y no enseñamos eso. Y en eso concordamos con la mayoría, de que la ley no salva, pero la ley sería un resultado, ¿cierto? Así mismo. Es un resultado de amar a Elohim. Por eso venimos diciendo ya, ¿amas a Dios? Decimos, y la respuesta es, si me amas, guarda mis mandamientos, Juan 14:15. ¿Verdad? Entonces, amar a Elohim es guardar sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos cuáles son? Las leyes, los estatutos, las normas, los preceptos. Todo eso está en la Biblia y uno puede acceder a ellos fácilmente. Esos fueron los errores de los fariseos. Uno hacer sus propias leyes y otro confiar que la ley de Elohim puede salvarlo o sus propias leyes incluso. Entonces, el tema es que la ley es muy importante porque sin la ley, ¿qué no tendríamos nosotros? ¿Qué es lo que hace la ley? ¿O qué es lo que no hace si no la tenemos? Y nos da el conocimiento de nuestros errores o más bien de nuestras acciones que estamos haciendo bien y que estamos obrando mal. Y se puede decir también que las leyes ponen en orden cada cosa, cómo se debe aplicar y hacer. Sí, exactamente. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a terminar con una lectura, ¿verdad? Pero está muy bien lo que dijeron. Nosotros sin la ley no tendríamos ningún entendimiento de qué es pecado y qué no es pecado, ¿verdad? No sabríamos prácticamente nada y estaríamos perdidos, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos conocer qué es o qué no es pecado sin la ley? ¿Y cómo podríamos tener gracia sin saber que hay pecado, ¿verdad? O sea, es todo un resultado. No saber sobre la ley es algo caótico, ¿verdad? Porque uno después no va a entender nada de lo restante. Entonces esto es básicamente lo fundamental. Vamos a leer, ¿quién quiere leer? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, para ir terminando. Sí, te leo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Exactamente, ahí dice, corto y llano, dice, el pecado es la infracción de la ley.
Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Agradezco a los jóvenes de la Congregación Betel de San Lorenzo por esta producción y también a los colaboradores, los jóvenes de la Congregación Sendas Antiguas de J. Augusto Saldívar. Nos despedimos. Shalom, shalom.